Bueno, habiendo visto un poco sobre cuál es el proceso de formación de los planetas, vamos a empezar hoy a entender un poco más de los planetas ya formados, digámoslo así, que ya tenemos planetas formados, empecemos a ver cómo es que se estudian los planetas y todas las características de los planetas, empezando por su interior. Vamos a empezar a estudiar los planetas de adentro hacia afuera. Dame chocolatina. ¿Quién la manda? Ok. El interior de los planetas, obviamente, depende de su proceso de formación y depende del tipo de planetas que tengo. En el sistema solar, claramente se diferencian dos tipos de planetas. Rocosos pequeños, hechos básicamente de silicatos, hierro y algo de agua. Y los planetas gigantes, unos hechos de hidrógeno principalmente y otros hechos de hielo principalmente. ¿Ok? Eso lo habíamos visto cuando empezamos a ver el sistema solar. ¿Cómo sabemos cómo es un planeta por dentro? Mirando el nuestro, pero el nuestro tampoco lo podemos mirar. El único que pudo fue Julio Verne, que se metió hasta el centro de la Tierra, o en estas películas que han dado últimamente. ¿Ustedes vieron El Núcleo? ¿Nunca vieron El Núcleo? Que empezó a frenarse el núcleo y entonces bajaron en una nave, no sería espacial, sino en una nave intraplanetaria. En esa nave intraplanetaria, que parecía 1 metro, ¿se acuerdan? Fueron a través del magma hasta el núcleo, explotaron unas bombas atómicas y lo empezaron y lo reactivaron. Pues eso es una fantasía de ciencia ficción. Pero, ojo, además de la ciencia ficción, que significa tener una nave que resista las presiones y las temperaturas en el interior del planeta, el resto es real. Este asunto de la velocidad diferencial del núcleo y de cómo frenar el núcleo significa apagar el campo magnético terrestre es absolutamente cierta. Entonces, tarea obligatoria no calificable, ver el núcleo. No le paren muchas bolas a la ciencia ficción, pero párenle muchas bolas a la ciencia verdadera de la película. Los planetas, pues no nos es posible observar otro planeta. De los únicos de los que tenemos, digamos, conocimiento indirecto es de la Tierra y de la Luna, porque en la Tierra y en la Luna hemos podido instalar unos aparatos muy sensibles que se llaman sismógrafos. ¿Qué diablos es un sismógrafo? Es un aparato, digamos, colocado firmemente, pegado firmemente a la corteza terrestre, eso significa ponerle 4 tornillos, y que es sensible a cualquier movimiento. Entonces, un sismógrafo detecta las ondas mecánicas que viajan dentro del planeta. Cualquier terremoto en algún lado del planeta se propaga a través de 2 tipos de ondas mecánicas. Hay un tipo de onda mecánica que es longitudinal, que se llama las ondas P, y hay otra que es transversal, que se llama las ondas S. P es por primary waves y S es por secondary waves. ¿Por qué? Porque P viajan más rápido que las S. Entonces, al sismógrafo llegan primero las P y de segundo las S. Sencillo, ¿no? Y se mueven del orden de los kilómetros por segundo. Las P pueden viajar a unos 8 o 10 kilómetros por segundo, incluso hasta 12 kilómetros por segundo, eso depende un poco también de la intensidad del sismo, mientras que las S viajan del orden de los 4 a 6 kilómetros por segundo, es un poquito menos, simplemente. Entonces, tenemos sismógrafos puestos en todo el planeta, y esos sismógrafos miden estas ondas, pueden calcular la distancia por triangulación y ubicar, se llama el epicentro del terremoto. Y hemos instalado sismógrafos aquí en la Tierra y en la Luna. Son los únicos 2 planetas, digámoslo así, los únicos 2 mundos de los cuales podemos
inferir un poco el interior. Entonces, la manera en que se comportan las ondas dentro de los planetas nos permiten inferir su estructura, porque no hay forma de meterse hasta allá. De nuevo, nosotros tomamos datos, después modelamos un interior, y si ese modelo está de acuerdo con los datos, ¡voilá! De hecho, hay un modelo maravilloso de la Tierra que ustedes pueden buscar, que se llama el PREM. El PREM es el Preliminary Earth Model, o sea, modelo preliminar de la Tierra. Y es muy viejo, es del orden de 1981 que se hizo este modelo, pero es el que mejor se ajusta a todo lo que hemos observado. Ahora tenemos muchas ventajas, GPS, gravímetros, se llama gravímetro, ¿cierto? ¿Graví qué? Gravitómetro. Hacer gravimetría significa medir el campo gravitacional de la Tierra. Entonces tenemos satélites que miden el campo gravitacional de la Tierra, que son los que nos dan la forma real de la Tierra. ¿Se acuerdan que yo les mostraba una imagen en donde la Tierra parece una pera? Un poco exagerada, pero este tipo de cosas han mejorado este preliminary model de la Tierra. Pero este es, digamos, el que más se acerca a lo que observamos normalmente. Entonces, lo que tenemos que hacer es, basados en lo que conocemos de nuestro planeta y de la Luna, pues modelamos otros lugares. Y entonces, a partir de la observación de los objetos, podemos medir su masa. Claro. ¿Cómo se calcula la masa de Júpiter, por ejemplo? Por leyes de Newton, exactamente, pero leyes de Newton me refiero a su interacción con el Sol, me permite calcular la masa de Júpiter. Fue la primera masa, el primer cálculo de la masa de Júpiter se hizo por su interacción con el Sol, a partir del cálculo de la masa de la Tierra. ¿Ustedes recuerdan cómo se calculó la masa de la Tierra? ¿Quién calculó la masa de la Tierra? ¿Quién? Juan. ¿Vos calculaste la masa de la Tierra? Claro, yo te puse el problema. Cavendish. ¿Por qué se dice que Cavendish pesó la Tierra? El experimento que hizo Cavendish es un experimento muy sencillo, pero muy genial, y este man era un berraco. Porque, si ustedes recuerdan, la ley de gravitación me dice que la fuerza de gravedad equivale a una constante por el producto de las masas sobre la distancia al cuadrado. Esta es la ecuación que nos entregó Newton. Newton llegó y dijo, vea, ahí está, así es que funciona esa vaina. Esta fuerza depende del producto de las masas y es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Pero no sabíamos cuánto valía G. Esta es la constante de proporcionalidad de la fuerza de gravitación. No sabíamos cuánto valía. El primero que la midió fue Philip Cavendish en 1798. Mucho tiempo después de la publicación de la ley de gravitación universal. Entonces, cuando Cavendish logró medir G, ¡voilá! Porque ya tengo masas, fuerzas, distancias, porque además esta fuerza es la fuerza de gravedad. ¿Cómo se mide la fuerza de gravedad en la superficie de la Tierra? El peso de cualquier cosa, claro. El peso de cualquier cosa es la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra sobre esa cosa. Entonces, miren, vamos a calcular la masa de la Tierra. Vamos a calcular la masa de la Tierra con la masa de quién. Con una masa. Con una masa sencilla, con 1 kilogramo, ¿cierto? O con 100. ¿Quién pesa 100 kilogramos? Aquí no hay nadie de 100. Mauro, ¿cuántos sos vos? Ya lo habíamos hecho con 100. Sí lo hicimos. Ah, en el taller lo hicimos con vos. Por eso yo decía, yo ya hice esto con Mauricio. Claro, en el taller de física calculamos la masa de la Tierra. Entonces miren esto. Cavendish tomó una cosa que se llamaba una varilla de torsión, y en esa varilla de torsión ubicó un par de masas que él conocía.
muy precisas. Y además de ese par de masas que él conocía, ubicó otro par de masitas más chiquitas. Y este desgraciado, yo no tengo ni idea de cómo en 1798 fue capaz de hacer esto, midió la fuerza de gravedad entre esas dos pequeñitas masas. ¿Cómo? Midiendo la torsión. Convirtió la torsión en esta varillita en fuerza. Porque es sencillo, si ustedes tienen aquí la distancia, yo puedo transformar un torque en fuerza. Y midió esta fuerza. Es un berraco. Entonces, cuando midió esta fuerza, tengo las masas, tengo la distancia, tan, calculé G. Calculo G, y desde ahí G, para que lo utilicen en la tarea, 7 por 10 a la menos 11 por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Esa es la constante de Cavendish. Y entonces, al saber cuánto vale la constante de Cavendish, uno sencillamente puede calcular la masa de la Tierra. Hagámoslo con la masa de otra vez. Entonces, miren, la masa de Mauro es de 100 kilogramos. Eso significa que el peso de Mauricio, la fuerza de gravedad que hace la Tierra sobre Mauricio, equivale a la masa de Mauricio por la constante gravitacional, la aceleración de la gravedad. Y entonces eso sencillamente son 100 por 9.8, 980 newtons. Esta es la fuerza que la Tierra ejerce sobre Mauricio, 980 newtons. Pero esta fuerza es igual a esto. Esos 980 newtons equivalen a 6,67 por 10 a la menos 11, no le voy a poner unidades, por la masa de Mauricio, la masa de la Tierra, por la masa de Mauricio, que son 100 kilogramos, sobre, ¿a qué distancia está Mauricio? Al radio de la Tierra. Entonces, el radio de la Tierra en promedio son 6.378 kilómetros. Le pongo 3 ceritos más y lo elevo al cuadrado para que me den metros. Entonces, puedo despejar la masa de la Tierra. La masa de la Tierra es igual a los 980 newtons que ejerce la Tierra sobre Mauricio, por los 6.378 al cuadrado, que es la distancia a la que está Mauricio del centro de la Tierra, dividido por 6,67 por 10 a la menos 11, que es la constante de Cavendish, y por los 100 kilogramos de la masa de Mauricio. Y si ustedes hacen esto en la calculadora, ¿cuánto les da? Aquí está la calculadora. Es un cálculo fácil, cálculo Casio. 980 por 6.378, 123 al cuadrado. Y esto lo divido por 6.67 a la menos 11. Y eso por 100. 5.977 por 10 a la 24. 5,977 por 10 a la 24 kilogramos. ¿Cuál es la masa de la Tierra en Wikipedia? Esta vez usaste la calculadora. Bien. En Wikipedia ustedes van a encontrar que la masa de la Tierra es del orden de 5.98. 97,999. Ahí está. Y lo calculamos con la masa de Mauricio. Sencillo. Y entonces, como ya tengo la masa de la Tierra, y yo sé que aquí está el Sol, aquí está la Tierra, conozco la distancia entre el Sol y la Tierra, porque conozco su periodo de rotación, por leyes de Kepler, etcétera, etcétera, cuando Cavendish pesó a la Tierra, entonces ya puede pesar todo el sistema solar, porque a partir de ahí yo calculo la masa del Sol. Y a partir de la masa del Sol, calculo la masa de Marte, de Júpiter, de Mercurio, de Venus, de todos. Esos son los primeros cálculos. ¿Cómo se hacen los cálculos modernos de la masa de un planeta? Mando el Voyager. Claro. Paso el Voyager al lado de Júpiter, mido la aceleración que produce Júpiter sobre el Voyager, conozco la masa del Voyager, conozco la masa de Júpiter, aplico la misma pendejada y voilà. Tengo la masa de Júpiter al orden de las 15 decimales de kilogramo. Entonces la masa de los planetas bien conocida.
El radio de los planetas, también, eso se mide. He tomado fotos por montones de Júpiter desde cerquita, etcétera, etcétera. El periodo, también lo he metido. El achatamiento, también. La gravedad, ahí está. Si yo conozco la fuerza, conozco cuál es el campo gravitacional. De hecho, las naves espaciales llevan gravímetros y miden los campos gravitacionales. El campo magnético, todas estas cosas se pueden medir. Entonces, son datos observacionales de los planetas. Dime. No, es variable, pero uno sabe, pues es que por eso es que el radio de Júpiter nunca te lo dan al orden de los centímetros, te lo dan al orden de los kilómetros, ¿cierto? De los miles de kilómetros o de los cientos de kilómetros. Pero a vos no te dicen que el radio de Júpiter es de micras, no, eso no se puede. O sea, depende de ahí, y siempre hay un error. Todas las medidas científicas, todo lo que ustedes miren en un dato, en ciencia, siempre tiene más o menos algo. Hay un parámetro de error en toda medida que se hace. Este cálculo de la masa de la Tierra tiene un error asociado. ¿Por qué? Porque yo supuse que la gravedad de la Tierra es 9.8, pero en realidad no es exactamente 9.8. Ese tipo de cosas. Siempre hay un error que es asociado sencillamente al instrumento que utilizo, al observador que hace la medida, al ambiente. Cuando Júpiter está muy caliente, su atmósfera se expande. Cuando Júpiter está muy frío, su atmósfera se contrae. Entonces, siempre, toda medida que se haga tiene un porcentaje de error. Por eso se inventaron las constantes. Hay unas, pero no es necesariamente para acomodar las cosas, sencillamente hay cosas que sí son constantes. Por ejemplo, la constante Cavendish es algo que me da la proporcionalidad en esa fuerza. Dime. Sí, claro, claro. El cálculo de la aceleración, bueno, no, eso ya se había calculado, ya se había medido. De hecho, Galileo ya había medido cuál era la aceleración de los cuerpos. Pero a partir de la ley de gravitación, entonces eso se convierte ya en una característica que es el campo gravitacional, es el valor de la aceleración gravitacional. Ya había sido medido. Ok, entonces, tenemos datos observacionales y obviamente también conocemos datos sobre los materiales que constituyen un planeta. En los laboratorios, los científicos, los geólogos, los químicos estudian cómo se comporta el hierro a grandes presiones y temperaturas, cómo se comportan las rocas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos que hacer es unificar datos observacionales con datos de los materiales y construir un modelo. Esto, por ejemplo, son diferentes modelos de los posibles interiores de Vesta. ¿Se acuerdan que Down estuvo en Vesta? Con los datos medidos por Down y suponiendo diferentes interiores para Vesta, construimos modelos. Y entonces, Vesta puede tener silicatos, agua, puede tener roca, agua, hielo, etcétera, etcétera. Diferentes tipos de material, y al modelar esos materiales, lo que yo estoy buscando es que los resultados sean los mismos que Down midió. Y eso lo hacemos con todos los planetas. Inferir el tipo de planeta. Entonces, ¿cómo inferimos qué tipo de planeta es? Pues las observaciones y los modelos teóricos nos dan una primera idea de qué, de la composición. Porque cuando yo tengo la masa del planeta y tengo el radio del planeta, puedo obtener la densidad promedio del planeta. ¿Cuál es la densidad promedio de la Tierra? La densidad promedio de la Tierra es 5.515 kilogramos por metro cúbico. Pero este es el promedio, ¿cierto? El promedio, porque claro, en el núcleo hay hierro, en afuera hay roca, y todas esas cosas tienen diferentes densidades. Pero aún así, esto me hace entender que la Tierra es un planeta sólido.
¿cierto? Es un planeta rocoso. Eso me hace entender que la Tierra no es un planeta gaseoso, o que no está hecho de hielo, ¿cierto? Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, si nosotros tenemos densidades, por ejemplo, por debajo de 1000, cuando uno lo va en gramos por centímetro cúbico, esto equivale 1000 veces más a kilogramos por metro cúbico. Entonces, yo sé, si tengo un planeta que tiene una densidad muy baja, pero es un planeta grande, ¿de qué está hecho? De gas, hidrógeno y helio, ¿cierto? Como Saturno, por ejemplo. Saturno tiene una densidad de 0.79, es menos denso que el agua. O si tengo un objeto que es de muy baja densidad y es chiquito, ¿de qué está hecho? De hielo poroso, como los cometas. Los cometas tienen densidades por debajo de 1. Si yo tengo un objeto que tiene una densidad media del orden de 3000, 3 gramos por centímetro cúbico, esa vaina está hecha de roca. La densidad de la roca promedio es del orden de 3. Y si tengo densidades mayores a 3, eso debe tener hierro también. La Tierra, en su mayoría, está hecha de roca, pero también tiene hierro. Entonces ese hierro tiene una densidad mayor, lo que hace que la densidad sea mayor a 3. Entonces hay un gráfico fundamental en ciencias planetarias, que es el diagrama de masa-radio de los planetas, o de masa-radio de cualquier objeto. El diagrama de masa-radio me da una idea de qué están hechos los planetas. Y yo puedo tomar, digamos, puntos extremos. Un planeta hecho solo de hierro, o un planeta hecho solo de roca, o un planeta hecho solo de agua, o un planeta hecho solo de hidrógeno. Entonces estas curvas son los extremos de composición, y cuando yo conozco la masa y el radio, yo puedo ubicar ahí planetas como 55 del Cangrejo, aquí están Venus y la Tierra, aquí están Júpiter y Saturno, y aquí hay un montón de planetas extrasolares. Miren, ahí están. Entonces, yo sé, por ejemplo, que Corot 7b es un planeta rocoso. Earth-like. Earth-like significa un planeta como la Tierra. Este es un planeta como Mercurio. Este es un planeta que tendría el 50% de agua. Entonces, Kepler 11b es un planeta que está hecho en la mitad del planeta es agua. Y Kepler 11e es una cosa rarísima. Miren esa vaina. Debe tener una cantidad de hidrógeno y de gases gigantesca para que tenga un tamaño tan grande, pero una masa tan pequeña comparada. Miren que está por allá arriba, en donde tengo planetas gaseosos. Estos son planetas gigantes gaseosos, estos son planetas pequeños rocosos. Este diagrama es fundamental. Sí. Sí, claro. Ahora, pero estas gráficas son para exoplanetas en general. Ahorita vamos a ver. O sea, la idea es que para los planetas del sistema solar tenemos muchos datos, pero para un planeta de fuera del sistema solar, lo único que podemos medir es esto. Es lo único. Allá no tenemos achatamiento, no tenemos casi que ni el tamaño. El tamaño se puede medir fácilmente con fotómetro y la masa con velocidad radial. Yo les voy a enseñar a calcular esto. Y esto nos da una idea de la densidad media del planeta. Entonces, cuando yo pongo la masa y el radio en este diagrama, puedo inferir cuál es la composición de ese planeta. No, nada. De hecho, yo puedo modelarlo como quiera. Además, porque hay unos errores grandotes en esta, sobre todo. Cuando se hace la medición de masa, hay un error grandote. Entonces, yo puedo tener planetas con el mismo radio, pero diferentes masas. Eso significa diferentes densidades y eso significa diferentes composiciones. Eso es lo que yo hago. Lo que yo hago en la universidad es tomar un sistema como GJ667 y ver de qué pueden estar hechos esos planetas. Y dependiendo de lo que estén hechos, modelo el interior. Y entonces miro si pueden tener campo magnético, si pueden tener tectónica, si pueden ser parecidos a nosotros. Es básicamente eso, pero todo eso es, supongamos, ahí está, supongamos que el planeta está hecho de tal cosa. Si estuviera hecho de eso, entonces tan. Si estuviera esto de esto, entonces esto va a pasar. Eso es lo que, mientras no tengamos más información, es lo único que podemos hacer por ahora. Entonces, viene aquí la relación entre masa y forma.
¿Y cuál es la relación entre masa y forma? Obviamente, hay objetos que no alcanzan el equilibrio hidrostático. ¿De qué depende alcanzar el equilibrio hidrostático? Depende de mi densidad, de mi masa. Los planetas que se encuentran en equilibrio hidrostático entre la presión y la gravedad tienen forma esférica. Pero eso depende, como les digo, de mi tamaño. Por ejemplo, para objetos mayoritariamente rocosos, alcanzar el equilibrio hidrostático significa tener radios por encima de los 350 kilómetros. Por eso es que los asteroides rocosos no son esféricos, porque son más pequeñitos. No son suficientemente grandes para alcanzar el equilibrio hidrostático. Pero si yo soy, digamos, más ferroso, si tengo metales, entonces soy más pesado, tengo una mayor densidad, el radio para ser esférico apenas es del orden de 220 kilómetros. ¿De qué depende eso? Depende de la presión. Porque la presión es la que va acomodando el material, digamos, de forma homogénea. Y esa presión depende de integrar el campo gravitacional y la densidad del objeto a través de todo el planeta. Esto es lo que resuelven los muchachos cuando hacen modelos del interior de un planeta. Pues esta es una de las ecuaciones que se resuelven. Hay que resolver toda una serie de ecuaciones del interior planetario. Resolver el interior planetario significa integrar estas ecuaciones, calcular cómo es el perfil de presión, pero también calcular cómo es el perfil de gravedad y el perfil de densidad y el perfil de temperatura dentro de un planeta. Cuando uno hace eso, bueno, directamente, uno lo podría hacer manualmente, pero es una cosa ardua, trabajosa, pero normalmente se hace con un computador. Se modelan esas ecuaciones, se integran esas ecuaciones para los planetas que se tienen, entonces uno tiene una idea de cómo es el planeta por dentro. Y además de resolver lo que se llaman las ecuaciones de estado, además de resolver lo que se llaman las ecuaciones de equilibrio hidrostático, que incluye la presión, la gravedad, la densidad, la temperatura dentro del planeta, uno tiene que resolver las ecuaciones de estado. ¿Qué es una ecuación de estado? Una ecuación de estado lo que me dice es cuál es el estado de un cierto material dependiendo de la presión y la temperatura. Entonces, dentro de los planetas uno tiene ciertas presiones, ciertas temperaturas que cambian. Entonces yo tengo que coger esos perfiles del interior que calculé y aplicarle eso al material. Y eso lo estudian los geólogos, los químicos, etcétera, etcétera. Uno puede tener, por ejemplo, esto es lo que se llama un diagrama de estado, presión, temperatura, por ejemplo, del hierro. Esto es hierro a diferentes presiones en gigapascales y a diferentes temperaturas en grados Kelvin. El agua, el diagrama de fase del agua es una cosa loquísima. Yo les decía, uno puede tener vapor o líquido. Aquí hay una región, por ejemplo, que no se sabe si es líquido o vapor. Es un estado del agua que es una mezcla fluida. ¿Por qué? Porque está a muy alta temperatura, pero también está a muy alta presión. Además, yo puedo tener, a pesar de que tengo altas temperaturas, yo puedo tener hielos a temperaturas altísimas, incluso mayores. ¿Cómo? No, esto es una fase sólida. Todo lo que hay por aquí es sólido. Esta aquí sí es una interfase entre líquido y gaseoso. Pero por encima de esto, todo lo azul y todo lo que está por aquí es sólido. Entonces yo puedo tener hielo 1, que es el más común. El hielo 1 es el que uno le echa a la Coca-Cola. Pero puedo tener hielo 11, hielo 9, hielo 8, hielo 7, hielo 15, hielo 13. Hay 15 o 16 fases distintas del agua. Nosotros aquí, 15. Aquí, a una presión atmosférica y a una temperatura de 20 grados, solo conocemos 3 fases. Hielo 1, gaseoso, que es el vapor que sale del sancocho, y líquido, que es con el que nos bañamos. Conocemos 3, pero porque a estas condiciones de presión y temperatura. Pero podemos tener hielo a 6.000 grados, a 20.000 grados en el núcleo de Júpiter hay hielo. De nuevo, en el núcleo de Júpiter, a 20.000 grados centígrados, hay hielo de agua.
es un estado sólido del agua. ¿Por qué? Porque él está a 20.000 grados, pero al mismo tiempo está a 300 gigapascales. ¿Ves? Esa es la idea de que el estado de un material no solo depende de la temperatura, también depende de la presión. Y entonces, por ejemplo, el hidrógeno molecular se parte si yo lo someto a un megabar, o sea, a 1.000.000 de atmósferas. ¿Dónde tengo yo 1.000.000 de atmósferas? Si yo empiezo a entrar en hidrógeno, si yo empiezo a entrar, por ejemplo, en Júpiter, cuando lleve 7.000 kilómetros metiéndome en Júpiter, alcanzo 1.000.000 de atmósferas de presión. Y a esa presión, el hidrógeno se parte. Y cuando sigo entrando un poquito más, a unos 8.000 kilómetros de profundidad, ya tengo 1.4 megabares y el hidrógeno se comporta como un metal, se comporta como un conductor. Y entonces, por eso es que nosotros inferimos que el interior de Júpiter en realidad no es un gas, es un líquido, es hidrógeno metálico líquido. Algo parecido, algo parecido. ¿Por qué? Porque sabemos cómo se comporta el hidrógeno a ciertas temperaturas y a ciertas presiones. Entonces aquí este es el diagrama de fase del hidrógeno. Yo dependiendo de la presión y la temperatura, puedo tener hidrógeno sólido, o puedo tener hidrógeno líquido, o puedo tener hidrógeno metálico líquido, o hidrógeno metálico sólido. Sencillamente, eso es lo que me dicen las ecuaciones de estado para el hidrógeno. Puedo tener hielos. El hielo de agua es el mayor constituyente de los objetos del sistema solar exterior. Todo lo que esté allá de la línea de hielos tiene agua por montones. Las lunas de los planetas gigantes tienen agua por montones. Los planetas gigantes, Urano y Neptuno, tienen agua por montones. Y Júpiter y Saturno también, piensen en esto, es que los núcleos de Júpiter y Saturno son 10 o 15 masas terrestres, y la mayor parte de esa masa es agua, hielo. Entonces, ¿hay hielo más denso que el agua líquida? Sí lo hay. Miren, ¿de qué depende? De cómo se acomodan las moléculas. Y las moléculas se acomodan dependiendo de la presión que me hagan. Es como cuando nos están metiendo en el metro. ¿Sí o qué? ¿Cómo? No, y aquí. Usted ha montado a las 5:30 de la tarde en el metro de Medellín. Pues pucha, parece hielo 8. ¿Sí o qué? Cuando uno se monta a las 9 de la mañana no hay nadie en el metro, entonces uno es agua líquida o hielo 1, que es menos denso que el agua, o vapor inclusive. Pero cuando uno se monta a las 5:30, la presión es tal que usted tiene que acomodar. Acomódese ahí, y no se mueva, parce. Eso es un hielo en otro estado, es sencillamente eso. Las moléculas se acomodan dependiendo de la presión. Y el agua tiene una facilidad de acomodamiento, es una molécula maravillosa. Hay un libro bellísimo que tienen que leerse. Es de un escritor inglés que se llama Philip Ball. Philip Ball escribió H2O, biografía del agua. Uy, es una maravilla de libro. Ustedes no se imaginan lo mágico que es esta bendita molécula. Todo lo que se puede hacer en el universo con una molécula de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno que tiene cierta acomodación. Y entonces la acomodación puede variar. Por ejemplo, el ángulo entre los átomos. Si me presionan más, yo me acomodo, entonces me cierro un poquito y puedo ser más compacto, y más compacto significa más denso. Es así de sencillo. Este es hielo 11, por ejemplo, este es hielo 8. Son estructuras cristalinas, sencillamente en donde las moléculas se acomodan de diferente manera. Y otra es las rocas y los metales, también. También las moléculas de un metal o de un material específico se acomoda dependiendo de la presión y la temperatura a la que esté sometida. Un ejemplo clásico de lo que es el mismo material acomodado de formas distintas es el carbón. El carbón mineral se encuentra aquí, muy cerquita a la superficie. De hecho, uno se va para La Guajira y saca carbón por montones, pero ese carbón se acomodó ahí a partir de material orgánico, especialmente
árboles de hace 300 millones de años, y entonces la sedimentación convirtió ese material orgánico en carbón mineral. Pero si ese carbón estuviera más profundo, la presión lo compactaría todavía mucho más y se convertiría en grafito. Y si yo lo someto a mayor presión y mayor temperatura, ese grafito se convierte en diamante. El diamante, el grafito y el carbón mineral son exactamente lo mismo. Yo no sé, viejas, por qué juegan tanto con los diamantes. Eso es carbón. El grafeno tiene otra cosa. Es diferente. El grafito es lo que se utiliza como las minas de los lápices. Las minas de los lápices son un tipo de grafito. Hay otro que se utiliza para lubricación, por ejemplo. Exacto. No, huepucha. No, a gigapascales, o sea. ¿Cómo? Ya hay, claro, ya hacen diamantes artificiales. ¿Cómo? ¿Ah? No salen blancos, que el color depende. Sí, exacto. Por eso es que los naturales cuestan mucho, pues porque los hizo la naturaleza durante 300 millones de años, los aplastó, y entonces, claro, una mujer no espera que uno le regale un diamante industrial porque son amarillos, feos y no brillan. Mientras que un diamante natural, pues por Dios, los africanos llevan matándose 50 años por sacar diamantes en Sierra Leona, en el Congo, en Sudáfrica, tenaz. El ébola es causa de los diamantes, yo creo. Posiblemente. Entonces, sencillamente, los materiales se acomodan a la presión y a la temperatura a la que se sometan. Esa es la idea. Ustedes recuerdan que Superman convirtió un diamante y un pedazo de carbón. En la película, claro, llegó a una mina de carbón, cogió un pedazo de carbón y reprodujo 300 millones de años de evolución geológica, ¡pa! Y ahí tenía el diamante para Luisa Lane, listo. Ah. Pero de nuevo, niñas, olvídense de ese cuento, los diamantes son carbón. Es más, usted les puede prender candela. Claro, una fogata a punta de diamantes. Sale costosito, pero más elegante, ¿sí o qué? ¿Cuáles son las fuentes de calor interno principales en un planeta? Porque los planetas tienen toda una evolución térmica que depende de su interior, de cómo fluye el calor desde el interior. Conocemos muy bien el flujo de calor de la Tierra, por ejemplo. La Tierra libera, pongan atención, del orden de 42 teravatios de calor. O sea, 42 por 10 a la 12. Eso es lo que conocemos como calor geotérmico. Pero, pues, ¿por qué no nos estamos cocinando con todo ese calor? Porque eso está repartido en toda la superficie, ¿cierto? Hay lugares donde sale más calor y otros, pero en promedio, si yo hago el promedio de la energía que emite el planeta Tierra, es del orden de 42 teravatios. Eso es un montón. Pero si uno lo calcula, es de menos de 1 vatio por metro cuadrado. Y entonces, ¿qué genera todo ese calor? Pues primero, el enfriamiento del planeta. Ustedes vieron que cuando el planeta se formó, aquí habían colisiones, totazos, golpes, además la contracción gravitacional genera calor, esa vaina está líquida por dentro, entonces empieza a emitir calor. O sea, el gradiente de temperatura va desde el más caliente adentro hasta más frío afuera. Entonces eso genera un flujo de calor natural. Entonces hay un calor, digamos que se llama calor secular, que sencillamente es, esa vaina se está enfriando. Pero además de estarse enfriando, sobre todo en el manto del planeta como la Tierra, nosotros tenemos elementos radioactivos, uranio, torio y potasio, son los principales elementos radioactivos que tenemos en el manto. Esto genera la mayor cantidad de calor interior del planeta. ¿Por qué la Tierra no ha terminado de solidificarse? Porque todavía tenemos liberación de calor. Si no tuviéramos liberación de calor interno, la Tierra ya sería una roca fría, solidificada. Las mareas. Resulta que la Luna jala a la Tierra y eso amasa al interior del planeta. Eso genera calor también. La disipación óhmica se refiere al flujo de corrientes en el núcleo líquido. Eso también por fricción genera calor. Y además está la liberación de calor latente. ¿Qué es el calor latente? A medida que se solidifica el Sol, el núcleo interno de la Tierra libera calor de solidificación y eso
genera más flujo de calor. Cuando yo sumo todas esas fuentes de calor, la Tierra produce entonces 42 terawatts. Eso es un montón de calor. Pregunta 1. Materiales de los que pueden estar hechos los planetas. Eso estaba muy fácil, te acabaste la chocolatina. Ah. Quedan 2 pedacitos, uno para ti y uno para mí. No les a nadie más. Un material. Rocas. Otro. Hierro. Otro. Agua. Otro. Hidrógeno. O gases, exactamente. De eso están hechos los planetas. Aquí y en todas partes. Esa es la ventaja. El material que está aquí es el mismo material que está en toda la galaxia y en todo el universo. Entonces, pensamos, creemos, inferimos que todos los planetas del universo están hechos de lo mismo. Rocas, hierro, agua y gases. Una mezcla de todo eso. Los hielos, digamos que en general pueden ser no solo agua, hielos de metano, de amoníaco, hielos moleculares, en general, hielos de dióxido de carbono. Quería preguntar sobre eso. ¿Qué existen en los lagos de metano? Entonces, ¿existe presión atmosférica para que sea líquido. Claro que sí. De hecho, la atmósfera de Titán es tan gruesa que genera 1.5 atmósferas de presión. O sea, la atmósfera en la superficie de Titán es 1,5 veces la presión en la Tierra. Y por eso, tienes exactamente la razón, por eso es que yo puedo tener metano líquido. A la temperatura a la que está la superficie de Titán y a esa presión, el metano es líquido. Exactamente. Ok. ¿Cuál es el mejor ejemplo que tenemos? Y digamos, ¿cuál es el que mejor conocemos? La Tierra. Nuestro planeta es el punto de partida para conocer todos los demás planetas. La Tierra está dividida en capas bien definidas. ¿Cómo definimos esas capas? Estudiando las ondas sísmicas. Cómo se mueven las ondas mecánicas dentro del planeta nos dicen cuándo cambio yo de material. Sencillamente por refracción, por ejemplo, o por reflexión de ondas mecánicas. Entonces, ¿sabe que la Tierra tiene un núcleo metálico, básicamente hecho de hierro y níquel, que posee otros materiales como oxígeno, azufre, oro, platino, pero sobre todo es hierro? ¿Ok? Ese núcleo metálico líquido a su vez está partido en un núcleo sólido y un núcleo líquido. Miren que aquí estamos, digamos, esta es la composición sencilla en 3 capas, pero cada capa de esas también está a su vez subdividida dependiendo de la fase en la que se encuentra el material. En el núcleo interno el hierro está solidificado, mientras que en el núcleo externo el hierro está líquido. Por encima de eso está el manto. El manto rocoso está hecho básicamente de silicatos. ¿De cuáles silicatos? Olivino y perovskita. Los piroxenos están más, digamos, más cerca de la corteza. Pero si a ustedes les preguntan cuál es el material más abundante en el planeta Tierra, ustedes van a decir el olivino, que es un silicato. Exactamente. ¿De qué está hecha la Tierra en un 70%? De olivinos. Y es más, la perovskita es olivino presionado. Usted presiona mucho el olivino, las moléculas se acomodan y entonces ya no son olivinos, sino perovskita. Pero la composición química sigue siendo la misma. Silicatos. La Tierra está hecha de silicatos. La Tierra es un planeta rocoso fundamentalmente. Tiene un 30% de hierro y el resto es un 70% de silicatos, que se reparten en el manto, donde están los olivinos, y en la corteza rocosa, que fundamentalmente está compuesta de basaltos y otros tipos de silicatos. Muchos otros tipos de silicatos y basaltos. Eso es lo que conocemos como minerales, rocas. Ahorita vamos a ver que hay un montón de tipos de esas. Entonces, si uno quitara todas las cáscaras de la Tierra, miren qué belleza esto. Núcleo sólido, núcleo líquido, manto hiperviscoso.
En realidad el manto es una fase ahí entre sólido y líquido. Realmente uno lo modela como un sólido, pero se mueve, tiene viscosidad y tiene convección. Si no hubiese convección en el manto, no tendríamos placas tectónicas, por ejemplo. Y por encima de eso, pues tenemos una corteza sólida que se divide, o que conocemos como litosfera, que se divide en una atenosfera y una corteza. Ahorita vamos a ver. Entonces, vámonos al núcleo. El núcleo sólido interno tiene un radio de 1220 kilómetros. Fundamentalmente es hierro y algo de níquel que se encuentra en estado sólido a 6000 grados centígrados. Ahí está. ¿Por qué puedo tener hierro sólido a 6000 grados centígrados? Porque la presión es de 330 gigapascales. Acuérdense que, ¿cuánto es que es la presión? Una atmósfera. 100.000. 100.000 pascales. 10 a la 5. ¿Se acuerdan que vamos a hacer un bar? El bar de 10 a la 5 pascales. Son 100.000. En el centro hay 300.000 millones. Son 330 giga, o sea, 10 a la 9 pascales. O podríamos decir 3.3 por 10 a la 11 pascales. Eso es un montón. O sea, la presión es tan grande que el hierro, a pesar de estar a 6000 grados, está en estado sólido. ¿Cuándo se formó el núcleo interno? Empezó a solidificarse hace apenas 1800 millones de años. Uno pensaría que la Tierra siempre tuvo un núcleo sólido. No. Hace apenas unos 1800 millones de años empezó la solidificación del núcleo. Eso se sabe porque se modela la historia térmica del planeta. Uno modela el flujo de calor interno y lo compara con algo que se llama el perfil de solidificación del hierro, y entonces se da cuenta de que la temperatura al principio del planeta era muchísimo más alta que la temperatura de solidificación a 330 gigapascales, y entonces al principio de la historia del planeta todo el núcleo era líquido. A medida que va perdiendo temperatura y que va perdiendo calor, llega un momento en que empieza a solidificarse. Empezó a solidificarse hace 1800 millones de años. ¡Claro! Eso se los voy a mostrar luego. Eso implica un cambio en el campo magnético. De hecho, nosotros estamos perdiendo nuestro campo magnético y esto, ¡pum!, lo despertó otra vez. Si no hubiera empezado a solidificarse el núcleo de la Tierra, habríamos perdido nuestro campo magnético por disipación óhmica. Rota, miren, crece a medida que el interior se enfría y se enfría del orden de 100 grados Kelvin cada 1000 millones de años. Pero eso es lento. O sea, el enfriamiento es lento. Y a medida que se solidifica, se libera calor que produce la convección en el núcleo líquido y que me favorece el campo magnético. Rota a una velocidad diferente a las demás capas, porque está solidificado, entonces el momentum angular es distinto, y posee deformaciones. Eso se ha descubierto últimamente. Con todos estos gravímetros y todos estos aparatos, se ha descubierto que no es una esfera perfecta. Es deformado. Este es el que se paró en la película. ¿Ok? En la película, la velocidad diferencial empieza a frenar el núcleo y entonces se afecta al campo magnético, etcétera, etcétera. Dime. No, están allá metidos desde hace 5.000 millones de años. Sí. Ah, no, pues claro, es que el oro que nosotros sacamos está aquí, en la superficie. Y o se acaba o simplemente no lo encontramos. Hay mucho oro que no vamos a encontrar. Es que la mayor cantidad de oro del planeta está en realidad en el núcleo. En el núcleo hay 1000 veces más oro del que hay en la superficie de la Tierra. Todos los minerales que explotamos comercialmente, digámoslo así, están aquí arriba. ¿Ustedes saben cuál es el hueco más grande que se ha hecho en la historia del planeta? Sí, en Rusia. Es una mina que llega hasta 11 kilómetros. De ahí para allá hay otros 6.367 kilómetros. Es que el oro que hay aquí nunca
lo vamos a alcanzar. El oro que está en la superficie lo ha sacado el planeta a partir de la convección. O sea, la convección del núcleo líquido saca hierro, saca oro, saca platino, eso se pega al manto, el manto lo termina sacando a la superficie, en la superficie se solidifica y se convierte en corteza y algún gringo se lo encuentra. Pero esos son procesos de cientos o miles de millones de años y obviamente el planeta no va a terminar de extraer ese material nunca en su historia. Por encima del núcleo sólido está entonces la capa de núcleo líquido, que es fundamental para nuestro planeta porque es la capa que produce el campo magnético de la Tierra. Este tiene un espesor de unos 2.266 kilómetros. Cuando uno suma los dos, el núcleo de la Tierra tiene 1.480 kilómetros de radio. 3.480 kilómetros. Eso equivale más o menos a un 50% del radio, no de la masa. En masa es del orden del 30% de la masa de la Tierra. ¿Ok? Pero el radio va como hasta la mitad del planeta. Ese núcleo líquido está hecho básicamente de hierro, más otros materiales, azufre, oxígeno, níquel, oro, platino, todas esas cosas que hay allá. Y la temperatura está del orden de los 4.400 grados hasta unos 6.000 grados. ¿Por qué no está solidificado si está más frío que el núcleo interno? Porque la presión ya es menor. Ya tengo una presión menor de 330 gigapascales. Las corrientes en este núcleo, esto lo vamos a ver con más detenimiento después, son los que producen el campo magnético de la Tierra que nos protege. Estos son modelamientos de cómo se mueve el hierro líquido dentro del núcleo líquido y genera las corrientes convectivas que generan el campo magnético. Dime. No, eso es en la parte líquida del hierro. Obviamente eso genera también un flujo de calor hacia el manto y el manto también tiene su propia convección. De hecho, vamos para el manto. Por encima de ese núcleo líquido, ahora hay una cosa que se llama la capa, digamos, fronteriza entre el núcleo líquido y el manto líquido, pero como son de diferentes materiales y tienen diferentes mineralogías, hay una fase, hay una interfase, digámoslo así. Pero hay, por ejemplo, hay una caída gigantesca de temperatura. El núcleo está a una temperatura muy por encima de lo que está el manto. Entonces, cuando uno traza el perfil de temperatura del interior de la Tierra, uno se encuentra una cosa, y de densidad, etcétera, etcétera, uno se encuentra una cosa como esta. Aquí medimos el radio planetario y aquí medimos la temperatura. Entonces, uno empieza con el núcleo líquido, hay una caída aquí que pasa, digamos, núcleo sólido, núcleo líquido, y cuando llega al manto, ¡pum!, se cae por aquí y luego hace algo así. Y entonces así es que se reconoce que aquí hay un cambio. Todo esto es hierro, mientras que todo esto son silicatos. Entonces hay una frontera aquí en donde uno puede ver ese tipo de cambios. ¿Okay? Y cuando uno traza la temperatura de solidificación del hierro, entonces le da una cosa así, bueno, algo parecido. Entonces uno sabe que por debajo de este radio el hierro está sólido, mientras que cuando pasa por aquí el hierro está líquido. Esto se llama el solidus. Si ustedes buscan solidus, es el perfil de la ecuación de estado para el hierro. Ok, y entonces tenemos el manto. El manto superior tiene unos 660 kilómetros de espesor, mientras que el manto inferior tiene un espesor de unos 2.225 kilómetros. Y se dan transiciones de fase sólido-sólido. ¿Qué significa? Las moléculas se acomodan y se convierten en otra cosa. Entonces yo paso de olivino a ser perovskita. Esta estructura de la Tierra, la estructura interna del planeta, probablemente se estableció 100 millones de años después.
de que el planeta se acretó, es muy rápido. Los materiales pesados se decantan hacia el núcleo del planeta, las moléculas de silicatos se acomodan y se organizan en cristales, en rocas, y rápidamente se enfrió la corteza y formamos océanos. 100 millones de años después de que la Tierra se formó, ya tenía la estructura que tiene ahora. Ahora, esa estructura es absolutamente dinámica, pero digamos que globalmente teníamos ya un núcleo de hierro, un manto de silicatos, una corteza rocosa y agua líquida sobre la superficie. La corteza se formó por enfriamiento desde afuera hacia adentro. Es lo que sucede con el hielo. El hielo en los lagos. ¿Por qué el hielo en los lagos en el invierno solo se congela en la superficie? Por un gradiente de temperatura. Como el agua tiene una capacidad calórica mayor que el aire, se enfría más lentamente adentro y entonces la capa de agua que está en contacto con el aire se congela más rápido. Si fuera de otra manera, imagínense, el agua se congelaría de abajo para arriba y no habría ríos, etcétera. En invierno todo estaría congelado. En invierno se congelan, pero se congela la parte de arriba del lago y la parte de arriba del río. El río Hudson sigue corriendo por debajo. Es más, el océano Ártico sigue estando por debajo, las ballenas y allá no hay delfines, ballenas y pingüinos, los pingüinos están en el sur. Otra cosa que haya en el Ártico, hombre, las ballenas, pues que las morsas, hay focas, sí, porque los osos están por encima, los submarinos nucleares, todo está por allá abajo, y eso sigue estando líquido. Encima la capa se congela y se endurece. Algo parecido sucedió con el planeta. En el planeta, la capa interna estaba más caliente que el exterior, porque el exterior estaba en contacto con el espacio, digámoslo así, el espacio frío, y entonces, claro, la primera capa que se endurece, en Europa sucede lo mismo, la primera capa que se endurece y se solidifica es la corteza. La corteza terrestre se formó por enfriamiento desde afuera y hay dos tipos de corteza. Hay una corteza que se llama corteza oceánica, que es fundamentalmente basalto y que es muy delgada. Corteza oceánica significa la baldosa que sostiene el océano. Eso es, o sea, uno llega hasta el fondo del océano y ahí se encuentra la corteza oceánica. Y para llegar hasta el manto tendría que hacer un hueco de unos 10 kilómetros. Entre 5 y 10 kilómetros de espesor mide esta corteza oceánica. Y se recicla. Se recicla, ahorita vamos a ver, porque en la mitad de los océanos hay unas zonas que se llaman dorsales oceánicas, pero además porque es más densa, como está más compacta, es más densa que la corteza continental y entonces se hunde por debajo de la corteza continental en unas regiones que se llaman subducción. Se recicla permanentemente a través de las dorsales y de hecho la corteza oceánica más antigua que se conoce apenas tiene el orden de 200 millones de años. El Océano Pacífico es, y además, es la corteza más joven del planeta. Pero se está reciclando ya. Por la dorsal pacífica sale nueva corteza y por debajo de las Filipinas y del Japón se mete toda la placa oceánica y entonces se recicla. Esa está en permanente reciclaje. Mientras que la corteza continental, que es la más antigua y es la más, está compuesta fundamentalmente de silicatos, de tener kilómetros. Hay lugares en donde es tan delgada como 18 kilómetros y hay, y hay lugares donde es tan gruesa como hasta 120 kilómetros, en África, por ejemplo. La corteza continental africana es la corteza más gruesa del planeta Tierra. ¿Cómo? Hay poquitos, pero hay regiones muy activas. De hecho, la falla más grande del sistema solar se llama el Valle... ¿Cómo? La fosa de las Marianas, no, esa es la más profunda con respecto al nivel del mar, pero no, digamos el valle más grande, la falla se llama el Valle del Rift, que está en África. África se está partiendo. En un futuro geológico, no, pues unos cuantos millones de años,
África se va a partir por toda la falla del Rift. Ahí está el Kilimanjaro, ¿se acuerdan? ¿De qué está compuesta la Tierra? Aquí tenía una imagen un poco más sensual la versión anterior, pero como la versión anterior me dijeron que estaba siendo muy sexista, entonces cambié la imagen. Oh, sí, porque ahí tenía los 4 elementos representados en una pelirroja, una mona, etcétera. Tan sexista. Bueno, está bien. Ya lo puse más New Age. ¿Sí o qué? Normalmente nos decían que la Tierra estaba compuesta de aire, fuego, tierra y agua. Esa es la idea de Aristóteles. Pero en realidad sí, tiene razón. Todo lo que hay en la Tierra es o gas, o líquido, o sólido, o plasma. Si ven que los griegos tenían una idea, mentiras, ellos no estaban pensando en eso, pero en realidad son los estados verdaderos de la materia. Los 4 estados de la materia son plasma, gas, sólido y líquido. Estos son los más raros del universo, ¿ustedes sabían eso? El sólido, el líquido, el gaseoso son las cosas más raras del universo, porque solo están en cosas como los planetas. La materia más abundante en el universo es el plasma, porque es la que está en las estrellas. ¿El Sol de qué está hecho? De plasma. Ah, pero esa es otra. Estoy hablando de materia hecha de átomos, los átomos. Materia hecha de estas cosas, por ejemplo. ¿De qué está hecha la Tierra? Vean, para que hagan la lista. Si usted quiere hacer un planeta Tierra, necesita un 32% de hierro, un 30% de oxígeno, un 14% de magnesio, un 15% de silicio, un 3% de azufre, un 2% de níquel, un 1.8% de calcio y un 1.6% de aluminio y un montón de otras cositas. Esa es la Tierra. Y revuelve. Cuando tú revuelves, aquí tienes el 99.99% de la Tierra en masa y el resto es lo que queda. Oro, platino, cobre, zinc, potasio, todos los otros. Uranio, todos los elementos de la tabla. Acuérdate que en la tabla tenemos como 100 y punta, naturales hasta el 92. Entonces, desde estos más todos los otros de la tabla conforman el 100% de la Tierra. Pero en la Tierra no hay oro. El oro es una cosa rara. Platino, plata. Dime. La tabla periódica representa el 100%. De ese 100%, 32.7 es hierro. O sea, sumen esto y cuánto nos da. Vamos a ver cuánto nos da. Vengan, yo lo sumo. Cuando yo sumo 32.7 más 30.1 más 13.9 más 15.2 más 2.9 más, no, 1.89, eso no me puede dar más de 100, más 1.71 más 1.59, eso me da 99.99. Te lo dije. Pues claro que no nos puede dar 100. ¿No ven? Esa suma da exactamente el 99.99% de la masa de la Tierra. O sea que apenas el unito que nos queda aquí, 0.001%, es el resto de la tabla periódica. ¿Ok? Ahora, estos elementos, ¿dónde están? Principalmente, el níquel y el hierro están en el núcleo. O sea, el hierro que nosotros utilizamos para hacer edificios es solo lo que sale del interior, o lo que se solidificó aquí y se quedó pegado a las rocas. El manto, oxígeno, silicio y magnesio, silicatos. Corteza, oxígeno, silicio, aluminio, silicatos. De esto está hecho la Tierra. La composición, la forma en que se organizan todos esos elementos en la Tierra, se estudia a través de la mineralogía y de la petrología. Petrología no tiene nada que ver con petróleo, sino con piedras, exacto. Pero es que petróleo significa, ¿qué? Piedra líquida o piedra aceitosa, óleo, aceite de piedra, es así, más bien la traducción. Ese griego de nosotros está muy malo. Aceite de piedra, eso es el petróleo. Pero la petrología estudia las piedras, las rocas. El material sólido de los planetas está compuesto fundamentalmente por rocas y por hielos.
Y las rocas están hechas de minerales. ¿Qué diablos es un mineral? Un compuesto químico sólido. Es así de sencillo. Un mineral son muchos elementos que se acomodan en una molécula y esas moléculas se acomodan de forma cristalina dependiendo de la presión y la temperatura y eso es lo que forma un mineral. ¿Cuántos minerales existen? No, hermano. Olvide, uno puede decir que hay 92 elementos en la tabla periódica, pero minerales, miles. Hay miles de diferentes formas en que los elementos se organizan de manera sólida en nuestro planeta. Hay miles de minerales. Cada mineral posee una estructura propia. ¿Y de qué depende esa estructura? De algo que se llama la afinidad electrónica de los átomos. Esto es pura química. Depende de cómo los átomos se organizan entre ellos, cómo se unen entre ellos. De hecho, por ejemplo, el silicio, el magnesio, el hierro, el titanio, son lo que se llaman cationes. Son átomos que tienden a ceder electrones. ¿Ok? O sea, terminan siendo iones positivos. Mientras que el oxígeno, por ejemplo, es un átomo que tiende a robar electrones. Entonces es un anión. Cuando yo tengo cationes y aniones, los unos les gusta ceder electrones, a los otros les gusta agarrar los electrones, venga, nos juntamos. De esa manera se conforman los compuestos químicos. Compuesto químico famoso que le echamos a la sopa, la halita. Usted no sabía, pásame el alitero. Exacto, ya aprendieron una cosa hoy. ¿Cómo se llama la sal de cocina? Halita. Ajá. La halita, que es el cloruro de sodio. El sodio tiende a ceder electrones, el cloruro tiende a ganar electrones, entonces se juntan, hacen sociedad, una sociedad química. Entonces de ahora en adelante, échale más halita a la sopa. ¿Sí o qué? Otro, el óxido de magnesio, que es muy famoso. ¿Por qué es famoso el óxido de magnesio? ¿Para qué se usa el óxido de magnesio? Claro, acid mantle. Ahí está. El óxido de magnesio es magnesio, este es un Mg chiquita, magnesio y oxígeno. Entonces el magnesio cede 2 electrones, el oxígeno se gana esos 2 electrones y formamos óxido de magnesio que lo mezclamos ahí en una cosa medio líquida y nos echamos cuando nos quemamos con el sol. Óxido de magnesio. Esa es la idea. Entonces, los enlaces, la forma en que los átomos se acomodan en las moléculas, determinan la dureza de los minerales. Entonces, digamos que los enlaces más fuertes son lo que se llaman enlaces iónicos. Por eso la sal, la halita, forma cristales, porque los átomos se unen muy compactamente y forman en realidad una estructura muy fuerte. Pero hay otros enlaces muy débiles, como los de Van der Waals, forman otro tipo de uniones. Entonces, dependiendo de los tipos de enlaces, hay enlaces iónicos, enlaces covalentes, enlaces de Van der Waals, se establece la dureza de un mineral. Estos son átomos de carbono unidos en una estructura de diamante. El diamante tiene átomos de carbono en pirámides. Y entonces miren esa bendita estructura, por eso es que es la más dura de todas. Romper los enlaces entre los átomos de carbono en un cristal de este tipo es virtualmente imposible. Por eso es que en la escala de Mohs, que mide la dureza de los minerales, el diamante es el 10, mientras que el talco es el 1. Este talco no es talco mexana, este talco es talco, el mineral de talco, que bueno, de hecho se utilizaba también para ese tipo de cosas. Uno que está en la mitad, el cuarzo, que tiene un cuarzo por ahí. Nadie, no lo han cargado en estos días. Ah, bueno, las micas de los relojes tienen cuarzo, por ejemplo. No todas, ahora los hacen de plástico, pero los relojes bonitos, los Orient, ¿se acuerdan de los Orient? Mi papá tenía un Orient así, parece un estadio ese raco. Pura mica, eso es cuarzo. Son cristales con una cierta dureza, pero el diamante es el más duro de todos. El talco es el menos duro. Y entonces, en esta escala de Mohs se clasifica todo. Uno puede medir la escala de Mohs, mide la escala de dureza de cualquier mineral, de cualquier tipo de compuesto químico.
Entonces, existen miles de minerales, miles. Esto es virtual. Esto no es que, ay, hay unos cuantos cientos. No, no tengo ni idea de cuántos han. Hay miles de minerales. Espérense, yo muevo un poquito esto para acá y le bajo un poquito el tamaño a esta letra para poder verlo todo. ¿De qué tipos hay? Digamos que los más conocidos en nuestro planeta. Sulfuros. Los sulfuros significan minerales de azufre. ¿Cierto? Óxidos. Estos sí que hay. Porque el oxígeno, hablando de esa electronegatividad, yo les decía que se pega a cualquier cosa. Es el átomo más promiscuo. Las sales. Hay sales de cloro, como la halita. Hay sales de flúor, la fluorita. Hay sales de bromo, el bromuro, la bromita. Y hay sales de yodo, también, el yoduro. El Yoda. Yoda era el de... ¿Por qué se llamará Yoda? Tendrá que ver con esto. ¿Sí o qué? El de Star Wars. El Jedi más famoso de todos, ¿sí o qué? Carbonatos. Los carbonatos son minerales que tienen oxígeno y carbono. El carbono no se pega fácilmente a otras cosas si no tiene oxígeno. Por eso es que a veces, cuando no hay oxígeno, se queda solito. Entonces, el carbono, la pizarra, decíamos ahora, ¿se acuerdan? El granito, no, el grafito, es que el granito, el grafito, el diamante, es porque ese carbono se quedó sin oxígeno, no se pegó al oxígeno. Para que el carbono esté metido en los minerales, tiene que estar pegado al oxígeno. ¿Perdón? Claro, y entre ellos se pegan y forman moléculas orgánicas. Por eso es que también podemos formar chomp, ¿se acuerdan? ¿Para dónde vas? Es las bandereo, ¿no? Ok. Sí, yo sé, pero ¿para qué venís a mi clase, pues? Chao, corazón. Sulfatos, azufre y oxígeno. Fosfatos, fósforo y oxígeno. Silicatos, silicio y oxígeno. Y estos son los más abundantes de todos en los planetas. Los silicatos son los más abundantes. Entonces, dependiendo de con quién me junte, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Sí o qué? Yo ando con el fósforo, soy un fosfato. Yo ando con el azufre, soy un sulfato. Yo ando con el silicio, soy un silicato. Pero los silicatos son muy comunes, entonces mejor ser más cachezudo, un sulfato, por ejemplo. Hay menos, es más, carbonato. Ok, me está rascando la nariz de una manera. Debe haber algo aquí alérgico. Algunos nombres de silicatos que son los más famosos de todos. Nombres de silicatos, los feldespatos. ¿De qué está hecho un feldespato? De oxígeno y silicio, pero también tienen aluminio, potasio y sodio. Entonces, esta es la base, digamos, aluminio más silicio y oxígeno. Entonces, esta es la base de silicato. Yo le pongo aluminio y entonces puedo tener feldespatos de potasio o feldespatos de sodio. Pongan atención, el 60% de las rocas superficiales de la Tierra son feldespatos. El 60%. O sea que de cada 10 piedras que los capuchos de la Antioquia cogen, 6 son feldespatos. ¿Sí o qué? De cada 10 piedras que ustedes van en el piso, 6 son feldespatos. Hechos de aluminio, silicio, oxígeno y potasio o sodio. Los cuarzos también son menos densos que el magma. Claro, tienen que ser menos densos que el magma porque si no, no estaríamos en la superficie. La corteza está hecha de roca menos densa que el interior del planeta para que pueda flotar. Los piroxenos. Los piroxenos conforman el 10% de la corteza. Entonces, de cada 10 piedras de capuchos, 6 son feldespatos y una es piroxeno. De estos, no tengo ni idea. Por eso es que tenemos... depende. Por ejemplo, el verde es porque tiene cobre. Eso depende. Por eso es que tenemos que ir al museo. ¿Ves? Tenemos que ir al museo para que el geólogo nos diga qué es cada cosa. Yo puse aquí esta foto porque me pareció bonita. No, mentiras, miren, esto efectivamente es un cuarzo y este de aquí es un feldespato.
Pero más allá de eso no te puedo decir, por ejemplo, ¿este qué es? Y este, ni idea. Y este es un cuarzo sucio. Los olivinos son los silicatos más pesados y son el mayor constituyente del manto de la Tierra. Los olivinos básicamente son SiO4 y tienen hierro y magnesio. Las anfibolitas llenan el 7% de la corteza, o sea, miren, allá vamos por el 100%. 6 piedras son feldespatos, una es piroxeno y otra es una anfibolita. Tenemos ya el 80%. Y además de eso, el resto del 20% se compone, por ejemplo, de micas. Las micas son silicatos de potasio, de aluminio, de magnesio. Estos son algunos. Obviamente hay montones. Ahora, ¿qué es una roca? Una roca es una revoltura de todas esas vainas. En una roca uno puede encontrar feldespatos, silicatos, anfibolitas, olivinos, todo. En diferentes proporciones, exactamente. Entonces, una roca es un compuesto de minerales. Pero la forma de clasificar las rocas ya ni siquiera tiene que ver con la clasificación de los... Es que miren, estos son moléculas, ¿me entienden? Cuando uno habla de un mineral, uno está hablando de una molécula que se acomoda en una cierta estructura. Pero entonces, cuando uno habla de una roca, las rocas ya son una mezcla de todas esas cosas, ¿ok? Hay unos que tienen más de uno o menos, pero en general una roca es un compuesto de diferentes minerales que se clasifica de acuerdo con su origen. ¿Cuáles son las rocas más, digamos, antiguas? Que conocemos como rocas primitivas. ¿Qué es una roca primitiva? Un meteorito. Porque un meteorito está hecho del material del que estaba hecho el disco protoplanetario. Entonces esas no han cambiado en 4.560 millones de años. El meteorito de Allende, ¿se acuerdan? ¿Y qué es un meteorito de Allende? ¿De qué está hecho un meteorito de Allende? De condritas. Las condritas son silicatos ricos en carbono, por ejemplo. Hay condritas carbonáceas. O silicatos ricos en hierro. Entonces hay condritas ferrosas, etcétera, etcétera. Pero son silicatos. Condritas son silicatos tan antiguos como el sistema solar. Pero hay rocas ígneas. ¿Qué significa ígneo? Que proviene de los volcanes. Esto es lo que producen los volcanes, es material expulsado de forma líquida por los volcanes que luego se solidifica en la corteza, en la superficie y se convierte en cosas como el granito o el basalto. La roca ígnea más abundante en la Tierra es el granito, pero también hay muchos basaltos. Por ejemplo, la roca de la corteza oceánica es principalmente basalto. Las rocas que conforman la mayor parte de la superficie de Venus son basalto. La Luna son basalto. Hay una cosa curiosa y es por qué la Tierra tiene tanto granito. Pero probablemente es porque nosotros reciclamos mucho más la corteza que otros planetas. Metamórficas, ¿qué significa metamórfica? Usted pone una roca, le suma presión y calor durante un montón de tiempo y se transforma en otra cosa. ¿Por qué? Porque los minerales se acomodan de otra manera. Ejemplos de rocas metamórficas: el mármol, la cuarcita, la anfibolita y todas las rocas bonitas que vemos por ahí que nos venden como joyas. Las piedras preciosas normalmente son rocas metamórficas. ¿Cómo? ¿Para la cocina? Ah, el mármol del pollo de la cocina. El ita, esa terminación. Tenemos que preguntarle al geólogo, hermano. O al químico. ¿Quién sabe por qué termina en ita? No, en ita tiene que ver con la sal, creo. Pero no sé si es la ita con H. Esto es, por ejemplo, cuando hablamos de anfibolita, alita, dolomita, etcétera, etcétera. No, pero estos son nombres científicos. Ok. Históricos. Exacto. Pero te prometo que lo voy a investigar. Claro, te voy a investigar qué significa esa terminación hablando de minerales. Y están las rocas sedimentarias que sencillamente se van depositando y forman sedimentos. Eso es.
la caliza, por ejemplo, o la dolomita. Mira que, por ejemplo, la anfibolita es una metamórfica, mientras que la dolomita es una sedimentaria. Pregunta. Sí, claro. Exacto. Yo voy a averiguar eso, voy a hacer la tarea. Vengan, mientras ustedes responden, pues ¿para qué diablo está la internet, pues? Averigüémoslo ya. ¿Qué significa la ita en las terminaciones de estas cosas? Ah, geología, espérense, verá. Eso se llama un sufijo. Sufijo geología. La geología. Geología, gracias Pedro, no, este no es lo que necesito. Significado, origen de los prefijos y sufijos. Es muy berraco. Claro. Vamos a buscar aquí ita. B, C. Ay, pues pucha, mientras llego a la I. HI. Ah, no está. Ah, pero estos son prefijos, no están los sufijos. Significado de los prefijos y sufijos, ahí están todos. Entonces, a ver. Busquemos eso. Alita, ¿qué significa alita? Alita. Mineral sedimentario, cloruro de sodio, obtención, usos, obtención, pero no me dice por qué no se llama así. Alita o sal gema, o sal de roca. Ah. Dime, ¿en inglés? ¿Qué? Busquemos, sí, normalmente en inglés hay más información. Busquemos otra de estas, la anfibolita. Amphibolite. Amphibolite. Pero no me dice qué significa el bendito lita. Lito, espérense. El lito significa piedra. Claro. ¿Quién lo dijo? ¿Quién? Bien, claro. Lito significa piedra. De ahí viene. Anfibolita, piedra de tal cosa. Roca de tal cosa, claro. Por eso de ahí viene la palabra litografía. Porque la litografía era tallar la piedra. Litos, paleolítico. Claro, todo eso es griego. Entonces, esa terminación de lito significa piedra. Ahora me das piedra porque se me olvidó. Anfibolita. Terminemos, que ya vamos a terminar. Espérense a ver cuánto nos falta. ¿Qué horas son? No, vengan, terminemos esto hoy. ¿Tú qué dijiste? Por ejemplo, ¿qué minerales pusiste? No importa, está bien. Ok, ¿qué pasa con otros planetas? Como la Tierra, los demás planetas del sistema solar interior están hechos básicamente de roca y hierro, y las lunas exteriores están hechas de hielos y roca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque suponemos que la naturaleza es perezosa, tenemos un principio de mediocridad, y si la Tierra está hecha de lo que está hecho, pues seguramente Marte, Venus está hecho de lo mismo. Entonces, la Luna, sabemos bien, porque hemos obtenido información sísmica del Apolo, pero además hemos obtenido información de los orbitadores lunares que han propuesto esta estructura para la Luna. Probablemente tenga un núcleo sólido de hierro, un núcleo líquido de hierro, por aquí hay un núcleo que es una mezcla entre silicatos y hierro, un manto de silicatos y una corteza de basalto. ¿De qué está hecha la corteza de la luna? ¿Qué se compone? De basaltos.
rocas ígneas, silicatos expulsados por actividad geológica hace miles de millones de años. La superficie de la Luna, la corteza lunar es muy antigua, tiene 4.300 millones de años. O sea que la luna en su centro también tiene magma. No, pero ojo, tenía magma, pero ahora ya está solidificado. Ya está frío, claro, se enfrió hace rato. Pero la temperatura en el centro puede producir, por ejemplo, que tenga un núcleo todavía de hierro líquido. Parte, esto es la última versión del interior del lunar, digámoslo así. Mercurio, básicamente, basados en los últimos datos de Messenger, se ha encontrado que además de la estructura normal del núcleo de hierro de Mercurio, parece que posee una capa de sulfuro de hierro sólida que está sobre ese núcleo, que afecta la temperatura y genera campo magnético también. Esta es una comparación entre Mercurio y la Tierra, pero esta es la escala real de ese interior. Miren la escala del tamaño del núcleo de Mercurio comparado con el núcleo de la Tierra. Mercurio debe tener parte del núcleo líquido también. Aquí hay una capa, que es esta capa que me están hablando de sulfuro de hierro, y luego está el manto de silicatos y la corteza. Miren apenas la parte rocosa de Mercurio, mientras que está la parte rocosa de la Tierra. O sea, Mercurio en realidad es un planeta de hierro, más que de silicatos. Venus posiblemente sea igual a la Tierra, no posee campo magnético, precisamente porque el núcleo de Venus debe ser diferente, tiene un menor gradiente de temperatura, y eso significa que ya no tengo convección en el manto de Venus ya es un manto seco, estático, a pesar de que el núcleo puede estar líquido, pero no hay suficiente flujo de calor para producir convección, entonces no hay flujo de corrientes, pero además la rotación de Venus tan lenta apagó cualquier campo magnético que se pueda generar. Entonces puede tener núcleo líquido, pero no tiene las condiciones para generar el campo magnético. Marte no ha tenido actividad geológica por lo menos en los últimos 3.800 millones de años. Se cree que al principio tuvo un núcleo líquido también, que generó campo magnético, pero ahora solo hay campos magnéticos remanentes, y creemos que tiene un manto hecho por capas. La corteza es un basalto que puede tener hasta 100 kilómetros de espesor. La corteza marciana. ¿Y cómo serán los planetas en otros lugares? Suponemos que dependiendo de su masa, el interior se comporta de diferentes maneras. Vamos a hablar luego con mayor profundidad de las supertierras. Yo puedo tener planetas parecidos a la Tierra, con núcleos de hierro y mantos de roca, es lo que creemos, pero podemos tener planetas que tienen capas gigantescas de agua, por ejemplo. Entonces, posiblemente tengamos hierro, rocas y agua. Es lo que consideramos, porque además son los materiales más abundantes. ¿Qué es lo que más hay en un disco protoplanetario? Silicatos, hierro y agua. Entonces los planetas sólidos que se formen de ahí deben tener principalmente esos componentes. Creemos que las supertierras están hechas de esa manera. Y entonces nosotros modelamos diferentes proporciones de estos materiales dependiendo de los datos observacionales que tenemos de esos planetas y suponemos su comportamiento. Los gigantes del sistema solar, ¿de qué están hechos? Básicamente de hidrógeno molecular, de hidrógeno metálico líquido, y los núcleos serían núcleos sólidos de hielo y roca. Esto es equivalente para Júpiter y Saturno, mientras que en Urano y Neptuno lo que tengo son mantos de hielo, mantos de agua, amoníaco y metano, un núcleo de roca y de hielo y una capa exterior de hidrógeno, helio y metano gaseosos. Aquí está en tamaño comparados con la Tierra. Entonces miren, Júpiter y Saturno tienen una Tierra, pero con 10 masas o 15 masas terrestres en el núcleo. Júpiter y Saturno entonces están hechos de nuevo de hidrógeno metálico líquido y el núcleo posiblemente está hecho de silicatos y de hielo. En Saturno el manto es más pequeño, pero la temperatura es exactamente igual a la de Júpiter, mientras que Urano y Neptuno deben tener unos mantos hechos de hielo y un núcleo rocoso. Es lo que
inferimos acerca de estos planetas. Señores, los espero el próximo sábado para seguir ahondando en el maravilloso mundo de los planetas.